Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Una asamblea que va a elegir los cargos de elección popular. Mira, entonces, yo no sé si lo han interpretado bien Rafael Barahona y Wilfredo Méndez. Ellos me dicen que sí. Yo he leído lo que dice el dictamen y en principio coincide con ellos. Pero bueno, para eso estamos los periodistas y los medios, para venir a discutir estas cosas, desentrañarlas y ponerlas a la altura de las expectativas que ustedes tienen como empresarios. Que las reglas sean claras en el próximo proceso electoral, porque Honduras no va a aguantar más una crisis. Tú lo sabes, Juan Carlos, no la va a aguantar. No la va a aguantar. Si ya hemos perdido un montón de empresas y un montón de empleos, una crisis política en marzo, y no digamos en noviembre, es casi el hundimiento de Honduras. Por eso, mejor advertir si se está equivocado en la interpretación del articulado en mención, pues aceptar el error, si no, hacer las correcciones del caso. Así que yo quiero que alternemos estos 20 minutos que les digo con Rafael Barahona y luego vamos con la agenda que tenemos. Rafael, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes como Movimiento en Libertad y Refundación? Sí, buenos días a sus invitados, siempre agradeciéndole a Dios y a usted por esta invitación. Ese artículo está claro, ¿verdad? Prácticamente está eliminando la posibilidad de que se realicen elecciones primarias en los partidos políticos, sobre todo en los partidos políticos grandes, ¿verdad? Que necesitan tener una dinámica democrática que permita el relevo de los liderazgos en el municipio, en el departamento y también a nivel nacional. Esa es la dinámica de la democracia, para que los partidos no se queden estáticos, ¿verdad? Y además, porque está demostrado que el país necesita nuevos liderazgos a nivel nacional, ¿verdad? Y a nivel municipal también, ¿verdad? Alcaldes que tienen 20, 30 años hicieron una buena labor. Bueno, bien, pero es tiempo de generar esos relevos. Entonces, el artículo 180 es claro, ¿verdad? Le están dando la llave al dueño, al líder, al coordinador, al caudillo, como usted le quiera llamar, de cada partido político, que tenga la llave de exclusividad para determinar si van a haber o no elecciones en estas instituciones políticas, sobre todo en el Partido Liberal, Nacional y Libre, que son los partidos que tienen fuerza política para desarrollar elecciones primarias. Pero eso es lo que tiene que ver con las primarias. Nosotros necesitamos una nueva ley, pero no una nueva ley que vaya a generar más crisis. Yo le digo a sus invitados con mucho respeto, esta ley no sirve. Está legalizando la manipulación total del censo electoral. Usted puede ver el artículo 47, donde aquella figura del pasado de los observadores electorales que podían votar en cualquier mesa electoral, hoy regresa, ¿verdad? Los partidos políticos van a poder acreditar 60 días antes ante la autoridad electoral un delegado por cada mesa electoral receptora y que va a poder votar en esa mesa donde no le corresponde. Eso es un retroceso democrático. El artículo 330 habilita también otra manipulación clara del censo cuando le va a permitir a la gente que pueda votar aunque no aparezca en un listado electoral. Eso no es beneficioso para la democracia, y el esfuerzo que está realizando el Registro Nacional de las Personas de Depuración va a quedar tirado a la basura porque es manipulado mediante esta nueva ley que se pretende aprobar. Esta ley tiene muchas cosas negativas. Prácticamente es mejor la ley que está actualmente, ¿verdad? Y lo único que deberían de hacer es darle facultades a los concejales para que administren el proceso con la actual ley, porque esto es un retroceso. Usted tuvo a las mujeres ayer diciéndoles también muy claramente, hay un retroceso conforme a los beneficios que habían alcanzado también en la actual ley. No, pero para eso están los debates en el Congreso. Y en democracia lo que tú haces, señalar lo que crees, no es modernización de la nueva ley electoral, es correcto. El que tú lo digas, lo interpretes, genera entonces la necesidad de que toda esta ley se debata correctamente en el Congreso Nacional. Para eso son los debates. No es que ya el dictamen se convirtió en ley,
el dictamen es el referente para que se haga el debate en el Congreso y los ajustes. Pero volvamos al artículo 180, por favor. Sí, pero no va a haber discusión de la ley, se va a aprobar capítulo por capítulo. Ya nos lo manifestó a nosotros uno de los diputados que son distintos ahí en ese Congreso Nacional y que no están de acuerdo precisamente con los contenidos de esta ley, ¿verdad? El 180 elimina la posibilidad de que existan elecciones primarias. ¿Me lo puedes leer? Lamentablemente yo no sé qué pasa hoy con mi Apple TV que no lo puedo activar. Ok, en caso de que un solo movimiento haya solicitado su inscripción y llena los requisitos de ley, el partido político debe convocar a asambleas para elegir sus candidatos, ¿verdad? Con el acompañamiento y supervisión de la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, si hay una candidata dentro del partido que dice tener el respaldo de 5 corrientes políticas, pues sencillamente dan un lineamiento político, no nos vamos a elecciones, mejor vamos a presentar los candidatos por consenso en cada uno de los municipios del país y de los departamentos, en el caso de las planillas a diputados, ¿verdad? Y no presentemos inscripción. Entonces, nos quedamos con este proyecto político nosotros, que tenemos 2 años de estarlo construyendo, que vamos a obtener el respaldo de más de 30.000 personas que van a firmar para que se inscriba este proyecto político y alrededor de 3.000 cargos a elección popular entre regidores, alcaldes, diputados, propietarios, suplentes y la fórmula presidencial y los diputados a Parlamento Centroamericano. Es decir, cumplir todos los requisitos implica tener el respaldo de 40.000 personas para poderlo hacer. Entonces, este va a ser un golpe fuerte, en nuestro caso, en Libertad y Refundación, si ese escenario llega a pasar, porque además la ley está clara en que sí puede suceder. Entonces, ok, ejemplifícame. Y no pongamos a Libre de ejemplo. En el caso del Partido Nacional, si de manera premeditada uno de los 2 movimientos que cree puede perder las primarias, pero tiene control del partido. No se inscribe y entonces el partido va a asamblea para elegir sus cargos de elección popular. Conforme lo establecen sus estatutos, toma la decisión interna el partido de definir quiénes son sus cargos en todos los niveles electivos. Pongamos de ejemplo a Libre. Si doña Xiomara y el resto de movimientos se ponen de acuerdo y dicen, no inscribamos movimientos para las primarias, y solo el movimiento de Will Méndez y tuyo se inscriben, entonces no hay primarias y quien tiene el control del partido en asamblea va a elegir sus cargos de elección popular. Claro, nosotros tenemos cerca de 600 delegados a nivel nacional, eso integra la Asamblea Nacional del partido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Francisco Morazán son 61 delegados a la Asamblea Nacional. Los 61 delegados son los que van a definir con alineamiento del partido quiénes van a ser sus candidatos, ¿verdad? Aquí en Francisco Morazán y así en cada departamento, en Copán 13 personas, que es el número de delegados que le corresponde, en Cortés como 58 y así sucesivamente. Entonces, eso no es democracia, eso es un retroceso, ¿verdad? Y el país necesita reglas transparentes, necesita profundizar sus sistemas democráticos, necesita traerle orden y estabilidad para que la empresa privada viva generando riqueza en un verdadero Estado de Derecho. Mira, entonces ustedes son testigos hoy, personalmente, están escuchando ya a un dirigente político que cree que algunos artículos de la ley electoral que está en este momento en dictamen y que será debatida, favorecen los intereses de las cúpulas. Por ejemplo, Wilfredo Méndez y Rafael Barahona, y miren que por eso ejemplifiqué también lo del Partido Nacional, ¿verdad? Para que no se crea que el interés es afectar a Libre. Ellos son de Libre y están pensando que al final nadie se va a inscribir para las primarias, solo el movimiento de Wilfredo Méndez. Pero como la nueva ley diría porque no se ha aprobado, o dice que si solo hay un movimiento inscrito, no se va a elecciones primarias, ni ocurre lo que pasaba con esta ley vigente, que los aspirantes de ese movimiento se convierten en los candidatos del partido. No, se va a una asamblea y el que tenga el control de esa asamblea es el que de dedo pone los candidatos.
y no se va a primarias. Imagínese usted. Bueno, ahora yo dije, ¿verdad? Así lo ha interpretado este movimiento de libertad y refundación. Así lo está interpretando otra gente. Pero no necesariamente es que voy a dar por verdad absoluta lo que me están diciendo. Por eso mismo en periodismo tengo la otra parte. Pero yo quiero que ustedes como empresarios sean testigos, porque ustedes ayer estaban exhortando a reglas claras en el proceso, porque saben que Honduras no va a aguantar más molotes en los procesos electorales venideros. Nos vamos a hundir. Se va a terminar de hundir la economía y de fraccionarnos socialmente. Fernando Anduray participó como asesor técnico en el proyecto de ley que se discutió, que luego se mandó al Congreso para que se dictaminara. Y nos va a explicar si la interpretación que le está dando ya este movimiento de Libre a ese artículo 180 del dictamen de la nueva ley electoral es el correcto o no. Abogado Fernando Anduray, lo escuchamos aquí en Frente a Frente. Sí. Vamos con el abogado Fernando Anduray, lo escuchamos en Frente a Frente. Gracias. Gracias, Renato. Buenos días. Que Dios bendiga a Honduras. En realidad creo que hay que leer la ley en su contexto. Aquí estamos hablando del título cuarto de la ley que se refiere precisamente a los procesos electorales en el país. Es el capítulo 2 que se refiere a las elecciones primarias. El capítulo 1 se refiere a las elecciones internas. El artículo 177 primero establece la obligatoriedad de los partidos de hacer elecciones primarias. Dicen, siempre que exista más de un movimiento interno en contienda, los partidos políticos están obligados a participar en elecciones primarias para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular mediante voto secreto y directo de sus afiliados. Esa es la obligatoriedad de todos. Estas elecciones, de acuerdo